Se enteró el tetrarca Herodes de la fama de Jesús y le dijo a sus criados: ese es Juan el Bautista. Ha resucitado de entre los muertos y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Herodes había prendido a Juan, le había encadenado y lo había colocado en una cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo. Porque Juan le decía: no le es lícito tener la mujer de su hermano. Aunque quería matarle, temió a la gente porque lo tenían por profeta. Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versos 1 al 12. Ser profeta tiene sus riesgos y también sus alegrías. Notas amables a la palabra de Dios, sábado 30 de julio, año 2022. Ser profeta es una misión muy especial para una persona creyente, para una persona bautizada, para una persona muy capacitada en la palabra de Dios, para alguien que quiera comprometerse a cumplir ese precepto divino: vayan por todas partes y anuncien mi palabra. Hay un ejemplo de muchos ejemplos más que pueden haber en una Biblia, pero hoy vamos a pensar en Juan el Bautista. Y Juan el Bautista es un excelente ejemplo de persona que anunció la palabra de Dios, de aquella persona que preparó y dispuso la comunidad para recibir a Jesús de Nazaret, el Mesías. También Juan el Bautista es ejemplo de aquella persona que no lo dudó en ningún momento, ni lo pensó tres veces, como decimos en Colombia, y le dijo a algún personaje como Herodes que no le está bien tener la mujer de su hermano. No está bien que él esté con la mujer de su hermano. Y tenía que decirle la verdad. Ese es un profeta. Un profeta es una persona, en primer lugar, que goza del Espíritu de Dios. 2, que conoce muy bien la palabra de Dios. 3, vive según la palabra de Dios. 4, anuncia e enseña con mucha pedagogía la palabra de Dios. Por eso cuando uno dice ser profeta es muy bueno, tiene riesgos y también tiene alegrías. Ser profeta, proclamador de la palabra, representa de Dios ante una sociedad. Tiene sus riesgos, tiene envidia de la gente, también hay persecución, también tiene momentos de felicidad. Juan el Bautista es modelo de aquella persona que defendió la palabra hasta la muerte, defendió el mensaje que tenía que proclamar. Él tenía que preparar y disponer el corazón de la gente para la llegada del Mesías. Juan aparece como el último profeta en el Antiguo Testamento según una Biblia y es el ejemplo de la penitencia, de la oración, del sacrificio, la persona humilde, la persona prudente. Ahí tenemos un modelo de profeta, un modelo de persona que anuncia la palabra de Dios. Es aquella persona que presenta al Nazareno como el Cordero que quita el pecado del mundo. Y así lo presenta y le aprendemos a Juan lo que mucho se le valora y aprecia: la coherencia entre lo que dice y lo que hace. Ahí hay una particularidad de ser profeta. Ser profeta, la persona lo que dice, lo que hace, lo que dice, lo que cumple, lo que dice, lo que practica, la caridad, la misericordia, la justicia con los demás. Esas dos partecitas son bien importantes en un profeta. La predicación del Bautista llamó mucho la atención.
atrajo a muchas personas, a varios estratos sociales, porque veían en una persona muy llena de Dios, muy capacitada y dando un buen ejemplo en la sociedad. Eso vieron en Juan el Bautista. La austeridad de su vida, por ejemplo, una persona muy humilde, muy sencilla, una persona que tenía coherencia en el testimonio de vida. Eso impactaba a la gente. La propuesta de Juan el Bautista es la preparación de la venida del Señor. Y cuando él preparó para la venida del Salvador, lo preparó fue de la conversión. Eso es importante cuando se es profeta. Lograr convencer al público que hay que sanarse en el corazón y en el espíritu para poder recibir a Dios. También habló a las clases sociales y habló de la injusticia que se cometía en la sociedad. Bien interesante Juan el Bautista como el precursor, como profeta y como buen ejemplo de una persona que anuncia pedagógicamente la palabra de Dios. El Papa Francisco advierte que la vida tiene valor al donarla a los demás y se hace a través del amor y la verdad. Un buen ejemplo es el Bautista, dice el Papa Francisco. Juan nos permite ver a Jesús, después su luz se apaga. Ya tan pronto él hace su trabajo, desaparece. Miren cómo se es profeta, no se ocupa el campo de Jesús, no se reemplaza a Dios, o la persona no se cree Dios, o la persona no está por encima de los demás. Juan el Bautista es un buen ejemplo de que tan pronto llega Jesús y está en comunión con los demás, con la comunidad, entonces hasta ahí llegó y se apaga. Se disminuyó hasta la muerte, dice el Papa, y terminó decapitado. Así terminó la vida de Juan el Bautista. El martirio también es un servicio, dice el Papa. Le quitaron la vida a una persona honesta, limpia, transparente, a un mártir. ¿Quién hizo eso? Porque ser profeta tiene sus riesgos. Ahí tenemos un riesgo del ser profeta según Juan el Bautista. El Papa Francisco describe perfectamente lo que pasó. Si Juan el Bautista tuvo que llamarle la atención a Herodes por haber cogido las mujeres de su hermano, no le es lícito, no está bien, eso no está correcto. Entonces terminó decapitado. Dice el Papa, un rey corrupto no logra cambiar de vida. Donde hay corrupción es bien difícil, dice el Papa. Una mujer que tiene un espíritu satánico de odio, la mujer odiaba a Juan el Bautista y lo odiaba porque estaba hablando de moral y de ética. Y cuando un profeta habla de moral y de ética, a la sociedad no le gusta, lo critica, lo persigue, porque hablaba con claridad. Aparece una Salomé al rey y le dice, te daré todo, como Satanás. Y Salomé, que es la hija, aparece bailando y danzando en aquella fiesta, en aquella ocasión. El Papa le dice, ahí apareció un Satanás. Detrás de estos personajes está Satanás. Siembra el odio en la mujer, la vanidad en la muchacha que salió a bailar. Y el hombre más grande, nacido de mujer, termina solo en una celda, en una cárcel. Dice el Papa Francisco, por capricho de una bailarina vanidosa, el odio de una mujer diabólica y la corrupción de un rey que es indeciso. Eso es un mártir. Bien planteado el tema del Papa Francisco, cómo se va moviendo un profeta. Aquí tenemos un modelo que se llama Juan el Bautista y no dejó de decir la verdad a pesar de que tenía la muerte encima. A pesar de que fue llevado allí a la cárcel, se sostuvo en la verdad hasta el último momento. Ser profeta es bien interesante cumplir esa misión. Y es bien interesante porque tiene muchas alegrías, muchos gozos, muchas esperanzas, como también implica muchos riesgos y momentos de tristeza. Salud, paz y bendición, bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.